He estado en una serie con ustedes sobre experimentando a Dios de cerca. Y yo he estado disfrutando esta serie, incluso no se lo voy a perder el próximo domingo, donde vamos a estar hablando simplemente de Daniel, cómo Dios trata con este joven Daniel, amados, y cómo lo define, amados, de una manera de la corriente del mundo, y cómo trata con el plan de Nabucodonosor y el plan de Daniel, que está increíble. Estoy tomando personajes bíblicos de la manera en que ellos están trabajando con Dios y Dios trabajando con ellos. Hoy voy a tomar a una nación y a los jueces, el libro de los jueces, que voy a estar hablando con ustedes sobre esto. Pero más que nada, amados, yo quiero hablarles de tres palabras que creo que son importantes para toda la vida y toda vida cristiana. La palabra, una de ellas es estabilidad. Muchos de nosotros sufrimos de una estabilidad espiritual. Muchos de nosotros batallamos por ser fieles a Dios, porque vienen las pruebas, viene el distanciamiento, viene el desánimo, o viene otras cosas que nos atraen y nos hace que nos olvidemos de Dios. Y como resultado podemos tener muchos años conociendo de Dios, pero muy poco tiempo, muy pocos años con una relación con Dios. Y eso no ayuda en nada. Pero también hay otra palabra que me llama la atención, es la palabra consistencia, el ser consistente. Amado, porque una cosa es decirlo en el viento, cuando el viento sopla a tu favor. Una cosa es decirlo cuando todo va bien en tu vida, que vas a serle fiel al Señor, que vas a seguir adelante en las buenas y en las malas. Pero cuando te llegan más malas que buenas, es ahí donde tú empiezas a cascabelear, ¿no es cierto? Que dices, pues, me están corriendo sin aceite, ¿y qué voy a hacer este día? ¿Y cómo le hago? Y dejas de venir a la iglesia, dejas de venir a los ministerios, y encuentras peros a todos los demás, menos al pastor. Amados, y simplemente estás metido en una inconsistencia de tu vida. La otra palabra, y la tercera, es la palabra fidelidad. ¿Qué necesitas tú para serle fiel a Dios? ¿O qué necesitas recibir de Dios? Si ya recibiste la salvación, ¿no te bastó? Si ya recibiste su trabajo, no te bastó. Si Dios ya te cumplió el deseo que orabas por un hijo, Dios te dio un hijo, no te bastó. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para mantenerte fiel al Señor? El pueblo de Israel tiene varios problemas, porque lo que yo les voy a relatar el día de hoy, ellos ya están dentro de la tierra prometida. Ya conquistaron la tierra prometida, ya están dentro de la tierra donde se les dijo por muchos años, donde era una tierra que fluía leche y miel. Y ahorita, hablando de leche, trajeron camotes este día y no trajeron leche. ¿A quién se le ocurre traer camotes sin leche? Diga, hermano Mesco, ¿a quién? ¿Por qué no puedo tener líderes normales aquí en esta iglesia? ¿Okay? Pero ese es punto y aparte, lo tenía que sacar de mi corazón porque... Ya me liberé. ¿Oyó, Maripaz? Ya la descubrí. Y Jaime, él trajo calabazas, uno trajo camotes, y nos dejaron a todos así, a medias. Bueno, pero Dios sigue siendo misericordioso. Porque ahí está la pregunta, ¿qué sucede cuando tengo lo que quiero? Si siempre obtuviera lo que quiero, otro gallo cantaría. Pero fíjese lo que estoy diciendo aquí. ¿Qué sucede cuando obtengo lo que quiero? No lo que Dios quiere. ¿Qué sucede cuando te sales con la tuya? ¿Qué sucede cuando no obedeces al Señor como debes? ¿Qué sucede cuando Dios te dijo que hicieras una cosa y haces otra? ¿Qué sucede? Aún así, tú vas a probar cuando tú y yo hacemos lo que nosotros querramos hacer en la vida. Dios sigue siendo misericordioso. La misericordia de Dios no cambia, es la misma. Ahora, hay consecuencias, y de eso voy a hablar la próxima semana, quiero que venga, porque Dios es justo, Dios es fiel, aún en las cosas buenas y en las cosas malas, Él va a ser fiel. Cuando tiene que castigarte, va a ser fiel. Cuando también te tiene que bendecir, va a ser fiel. O sea, no dudemos de la fidelidad de Dios. Pero ahora lo que quiero hablar es de una nación que tiene problemas para mantenerse fiel a Dios. Y siempre se sale con la suya. Inclusive me llama la atención porque dice este versículo del capítulo 17 del libro de los jueces. Y miren lo que dice. En aquellos días no había rey en Israel. Recuerden que Israel no se regía por rey.
Israel se regía por jueces. Pero como Israel se estaba ya estableciendo en una nación, ya había conquistado una tierra, entonces lo que podemos ver que ellos empezaron a compararse con otras naciones, inclusive naciones que tenían que haber sacado de esa tierra y que no sacaron, y que tenían sus reyes. Y fueron después, amados, con Samuel, uno de los jueces, diciéndole: Samuel, queremos ser como las demás naciones, que tener un rey, cuando Dios era el rey de ellos. Fíjese, Dios era el rey de ellos. Así que como no había rey, no había regla, no había, amados, un rey que pudiera estar guiándolos a Dios siempre, dice, cada uno hacía lo que a sus ojos les parecía bien. Ahora, el versículo que nos da la imagen más grande del libro de los jueces es el versículo que se nos da 5 veces en este libro. En aquel entonces no había rey en Israel y cada hombre hacía lo que era justo a sus propios ojos. Los 350 años que este libro representa serían llamados la edad oscura para los hijos de Israel. Cuando tú lees todo el libro de los jueces, desde el primero hasta el último capítulo, estás leyendo 350 años de periodo. 350 años de periodo. Así que quiero que ponga todo en perspectiva. No nomás fue unos 10 años y se acabó y se murió y ya. ¿Quién sigue? No. Estamos hablando de 350 años. Ese periodo se le llamó la edad oscura de Israel. ¿Por qué? Porque se la mantenían más en la oscuridad, estando en la tierra prometida, ya cumplido la promesa del Señor, todavía se la pasaban en la esclavitud. Saliendo de Egipto, de la esclavitud, vienen a una tierra donde fluye leche y miel y se les parte la heredad a cada uno y siguen de esclavos buscando a otros dioses. Y es ahí donde empieza la lucha. Inclusive, este periodo de los 350 años comienza con la muerte de Josué, pero concluye con Saúl, el primer rey de Israel. Durante los 350 años los hijos de Israel hicieron lo correcto a sus propios ojos y constantemente se metían en problemas. Cuando tú y yo, como seres humanos, hacemos lo que nosotros queremos, nos vamos a meter más en problemas que salir de ellos. Porque no somos Dios. No entendemos el futuro, no entendemos la vida, no entendemos, pensamos que sí, pero ¿por qué no aprendemos de aquellos que van delante de nosotros? Inclusive hoy vamos a ver 2 cuadros diferentes. En primer lugar vamos a ver a Dios, a un Dios misericordioso que constantemente se extiende hacia el hombre voluntariamente desobediente. En otras palabras, Dios siempre ha querido tener una relación, una cercanía con el hombre. Hace una semana y media me entrevistaron en el radio y me estaban diciendo, ¿no es tiempo mejor de que Dios busque al hombre en lugar de que el hombre vaya y busque a Dios, a las iglesias, lo que sea? Le dije, no, es que ustedes han perdido todo el cuadro. Dios ya buscó al hombre, mandó a su hijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ya buscó al hombre. El problema es que ahora el hombre tiene que buscar de Dios. La iniciativa Dios ya la tomó, su misericordia ya se extendió, su amor ya llegó al hombre, pero ahora falta que el hombre responda a esa misericordia. Ahora, ese es el cuadro de Dios. El segundo cuadro que vamos a ver por el otro lado es al hombre, que es tan desesperadamente malvado en su corazón que continuamente hace lo que está mal. Al hombre, al ser humano, no se le tiene que enseñar lo malo. A ver, padres, ¿cuántos de ustedes le enseñaron a sus hijos a hacer travesuras? A ser tercos, a aventarse al piso. ¿Verdad que no? Ellos solos aprendieron. ¿De dónde lo vieron? De Mickey Mouse. Yo nunca he visto a Mickey Mouse que se avienta al piso. Viene en su naturaleza. Lo que se le tiene que enseñar es lo bueno. Porque el corazón del hombre ya nació en pecado, se inclina a esa naturaleza. Aquí hay 4, en el libro o los 2 capítulos que voy a leerles, amado, hay 4 enseñanzas que debemos de estar aprendiendo de aquí. Y aprender de ellas para no hacerlo nosotros. Inclusive de estas 4 enseñanzas podemos ver siempre y constantemente la misericordia de Dios. Número 1, debemos sacar al enemigo de nuestras vidas. Una de las cosas que tenemos que aprender para ver la misericordia de Dios, y aún así cuando no lo hacemos, es sacar al enemigo de nuestras vidas.
A través del libro de los Jueces encontramos que Dios está constantemente diciéndole a los hijos de Israel que expulsen al enemigo de sus vidas. Y en vez de sacar al enemigo, ellos están asediando constantemente con el enemigo. Inclusive hasta los hacen compadres. Van a carne asada con el enemigo. ¿Dónde va a pelear Canelo? Ahí estoy. Y ahí vas tú con ellos, pero no los puedes traer a la iglesia. La otra de Canelo, aquí la vamos a pasar. Y vamos a cobrar para ProTemplo. Y lo que paguen por Canelo vamos a pagar aquí. No, ya me imagino que a muchos dicen, ay, pastor, no lo haga. Espérese, no me tiente porque son una buena idea para ProTemplo. Si a Las Vegas le deja, ¿por qué no le va a dejar a la iglesia? ¿No? Bueno, le sigo. Mire el capítulo 1 de Jueces. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Quiero decirle que ya habían recibido sus herencias, ya habían recibido sus tierras. Ya Josué había repartido a todas las tribus, menos a los levitas. Ellos tenían que ver, amados, no tenían tierras, ellos tenían que ser sostenidos por todos los levitas, por todas las tribus. Pero ya todos estaban, lo único que tenían que es limpiar, es poseerla, y si había enemigos tenían que desecharlo. No importa lo que les haya tocado como parte de la tierra prometida, tenían que hacerlo. Mira lo que dice. Y el Señor respondió, Judá subirá, y he aquí, yo he entregado el país en sus manos. Hermano, en otra versión me encanta como dice, que suba Judá primero. Esa palabra que suba Judá primero me habla porque Judá era los que se encargaban de la música, de la alabanza, de la adoración. Y siempre que vas a ganar una guerra tienes que bañarte de la alabanza y la adoración para que puedas ganarla. Y dice que suba Judá primero, lo que dice otra versión. Mire el 3. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Subió Judá y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fariseos y a todos los feos que vivían allí. Amados, ¿por qué no puedes sacar a todos los feos de tu vida? Ahora, hermana, no se fija en su esposo, mi amor. No, ese está feo pero con gracia. No me refiero a ese feíto. Me refiero a todo lo feo de tu vida. A todos los fariseos y a todo lo que te está dañando, a todo lo que no debe de estar. Dios ordenó sacar a los enemigos. Así lo manda. Ahora, si le seguimos el resto del capítulo, nos habla de las batallas que se libraron en Canaán. La mayoría de las tribus no tuvieron éxito en liberar su área del enemigo. Ahora, solamente con Judá fue así. Ellos sí pudieron, amado, pero del versículo 2 al 10 nos dice que Judá sí sacó al enemigo. Pero mira lo que dice el 21 en adelante. Voy a más leerle algunas cositas rápido para darles el contexto de lo que quiero decir en este punto. Número 21, versículo 21. Pero los hijos de Benjamín no que expulsaron. Bueno, yo estaba esperando la cita aquí, pero ahorita va a llegar la cita. ¿Ok? No que expulsaron. En el versículo 21 dice que no pudieron expulsar. Pero lo que pasaba cuando no sacaban al enemigo y los dejaban como parte de la propiedad de ellos, empezaban después a convivir. O los esquineaban, los orillaban y le decían, oríate la orilla, ahí quédate. ¿Qué? Y ahí se quedaban. Pero Dios nunca dijo que los orillaban o los aventaron a un lado, que los sacaran. Que los sacaran. Ahora, podemos brincar y quiero brincar a varios versículos. Mira el versículo 27. Pero Manasés no tomó, ¿qué? Posesión. Él no tomó la posesión que debía. Y miren la última parte del 27. Y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Quiero aclarar algo. Ellos persistían. El diablo no te la va a hacer fácil cuando quieres limpiar tu casa. El diablo no te la va a hacer fácil cuando quieras limpiar tu vida. El diablo no te la va a hacer fácil cuando quieras limpiar tu corazón. No, porque en el momento que tú empieces a trabajar en la limpieza de tu vida y empezar a purificar y vivir en santidad, el diablo te escucha y dice, lo que quiere, aunque yo voy a persistir en quedarme a ver quién puede más. Y el enemigo persistía en habitar en aquella tierra. ¿Cuántas veces no has luchado con cosas en tu vida que no puedes sacar?
Oh, eres salvo, tus pecados han sido perdonados. Pero eso no quiere decir que vives una vida victoriosa. Te la pasas más en el piso que caminando. ¿Por qué? Porque el diablo va a asegurarse de que tú no avances. No solo eso, miren lo que dice el versículo 28. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajo forzado, pero no los expulsaron. En otras palabras, te vamos a dejar aquí, pero vas a tener que trabajar para nosotros. Eso no es lo que Dios dijo. Ellos tenían que trabajar la tierra, ellos tenían que limpiar la tierra, ellos tenían que ahora que les costara, no que buscaran gente que eran paganos, que adoraban a otros dioses, que buscaban a otros dioses. No, 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 no. Dios nunca les dijo eso. Dios dijo, tienes que expulsarlos a ellos, no los uses como criados. Tú eres el que tienes que trabajar en esto. Y mire lo que dice el versículo 29. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos. Mire el versículo 30. Zabulón, no dice Abulón, no creo que habla de marisco, es Zabulón. Okay. Zabulón no expulsó a los habitantes. Miren lo que dice, que no los expulsó. Y la segunda parte, ni a los que habitaron en medio de ellos y fueron sometidos a trabajos forzados. Miren el 31, Aser no expulsó a los habitantes. Miren el 32, así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los expulsaron. Mire el 33, Neftalí no expulsó a los habitantes. Mire ahora el 34, entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Podría seguirle, pero me tengo que detener por tiempo. La primera lección que aprendemos en el libro de los jueces es que ellos no sacaron fuera al enemigo. Usted se podrá preguntar, pastor, me podría decir, ¿qué tiene de importante eso? ¿Por qué lo tienen que sacar? Hasta parece buena gente, son feos pero con gracia. ¿Por qué los tengo que sacar? Es muy sencillo, porque era el mandato de Dios. Y yo y tú no estamos para cuestionar el mandato de Dios. Dios mandó que liberaran la tierra de todo lo que no le adorara. Ellos no adoraban a Jehová Yahvé. Ellos no adoraban a Dios. Ellos adoraban a Baal. Tenían otros dioses, tenían otros estilos, tenían otro estilo de vida, tenían otra cultura. Y Dios dijo, no, no, no. Quiero que todos lo saquen porque aquí se va a adorar a Dios, a Jehová. Lo que sucedió es que los hijos de Israel comenzaron a establecerse en la tierra de Canaán. Ellos miraron a su alrededor y pensaron que esos cananeos no eran tan malos. Son gente buena. La tendencia de ellos era de construir otra ciudad pequeña al lado de los cananeos y así tratar de convivir con ellos. No obedecieron a Dios. El resto, si usted lee la historia en todo lo que conlleva a Israel, el resto de la historia de Israel es interesante. Encontramos continuamente que una plaga por el hecho de que no sacaron al enemigo. La palabra nos dice, y esa es la plaga, que eran los filisteos, eran los amalecitas, los de madianitas, los amonitas. Estas son plagas que siempre aparecían en el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué aparecían esas plaga? Porque nunca lo sacaron. Y aparecía la roncha, aparecía esa contaminación, aparecía eso que no los dejaba vivir totalmente para Dios, porque no trataron correctamente con esa plaga. Y vivían esclavos, vivían atemorizados, vivían esclavos, inclusive, déjame decirles, ¿tú crees que la gente de Israel era más misericordiosa que Dios? Tú vas a decir, no, pues yo creo que yo tengo más amor para ellos que Dios. No le vas a ganar a Dios. Dios es misericordioso, Dios es todo amor. Dios sabe por qué quiere tu vida limpia y quiere la tierra limpia, porque nos conoce a nosotros, porque nos dejamos convencer. Hay muchos de ustedes que están tratando de limpiar su vida y tú dices, pastor, es que espérese, ya no tengo esos pecados grandes que tenía, ahora son más liros. Y yo la que chique el liro, así estoy. Y Dios dice, no, aunque sean liro o big, es pecado. Tenemos que aprender a sacar todo eso de nuestras vidas. Ahora, yo voy a decirle, esta fue una plaga para los hijos de Israel, porque esa plaga evitaba que literalmente ellos se convirtieran en el pueblo de Dios. No podían servir a Dios de todo corazón. Había corazones divididos y cuando ellos se retiraban de Dios, regresaban a los ídolos. Y Dios dice, yo no quiero competir con otros dioses. Yo no quiero tener la gloria mía compartida con alguien. Por eso quiero que los saque. Amado, ellos no sacaron a su enemigo. Ahora, tal vez usted se pregunte, pastor, ¿por qué Israel no lo hizo? ¿Por qué se conformaron con lo menos?
¿Por qué no sacaron al enemigo? 3 razones. Voy a darle 3 razones por qué no lo hicieron. Número 1, porque una victoria total significa más trabajo. Para tener una victoria total en tu vida, tienes que trabajar más. Tiene que haber más precio a que pagar. Porque tú no puedes tener una victoria total sin pagar medio precio. Tienes que pagar el precio total. Ellos, al expulsar al enemigo, significaba que iban a tener que pagar un precio más elevado. Y no estaban dispuestos a pagar ese precio. Así que decidieron acceder. Dice, tenemos que seguir dando guerra, tenemos que seguir peleando y podemos perder a más hombres, podemos perder a más hijos, no, nos cuesta, estas guerras nos cuestan y nos vamos a retrasar. Entonces, ya estamos aquí dentro, ya los sobrellamos, hay que se quede. No quisieron pagar el precio total para la victoria. Tú, si quieres ser libre, tienes que pagar el precio total para que Dios te dé la victoria. Número 2, porque no tomaron a su enemigo en serio. Me llama la atención este punto. Porque en lugar de mirar a los cananeos como sus enemigos, comenzaron a entablar amistad con ellos y comenzaron a establecerse al lado de ellos, que realmente no tomaron a su enemigo en serio. Cuando yo estaba estudiando para esto, me di cuenta de una cosa, que no solo ellos no tomaron a su enemigo en serio, ahí le va, no tomaron a Dios en serio, porque Dios les dijo, échenlos para afuera. Y cuando no le haces caso a Dios, es no tomar a Dios en serio. Dios dijo al enemigo, y ellos empiezan a comadrear con, no, sí son buena gente, no, son buenos, no, tienen sus dioses, pero yo respeto lo que ellos son, y con que me respeten lo que yo soy. Y dice Dios, no, ese no era el Dios, porque Dios también habla inglés, ¿sí sabe? Él inventó inglés sin barrera, él dice, ese no era el Dios. El Dios era darte la tierra, que la limpiaras, para que tú vivieras cómodamente. ¿Cuántas veces estás luchando por cosas en tu vida que Dios te ha dicho, suéltalas, 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 y tú no tomas en serio eso? Y eso mismo que no tomas en serio, te destruye. Te destruye. La segunda razón, o tercera, perdón, porque tenían lo suficiente para estar satisfechos. Ellos miraron a su alrededor y se dijeron que ese terreno era enorme, que tenía suficiente espacio, que estaban satisfechos y que ya no estaban en donde pertenecían, y que ya estaban, en donde pertenecían, y que estaban en donde querían estar, y esa tierra era ya de ellos. Básicamente, la satisfacción se penetró en su espíritu, que ellos no estaban dispuestos a obedecer a Dios. Empezaron a descuidarse. Ya la hicimos, ya estamos aquí. No, mira, es mucha tierra para todos. Donde viven 2 caben 3, donde viven 3 caben 4, y la vieron de esa manera que ya no tenían que hacer más. Estamos cómodos. Estaban satisfechos. Pero en esa satisfacción, ahí le va, empezó el descuido. Y es algo que tienen que cuidar, que tenemos que cuidar. Aquí hay una frase que les puse, y el descuido es la fase inicial del pecado en nuestras vidas. ¿Sabe cómo empieza el pecado en su vida? Con el descuido, la negligencia. Pensamos que lo tenemos dominado. Así que como los hijos de Israel debían de haber sacado al enemigo fuera de Israel, también nosotros debemos sacar a nuestros enemigos, a Satanás, fuera de nuestras vidas y ser espiritualmente victoriosos. No debemos acceder ni ponernos en peligro, porque una vez que hay un problema en tu vida, hay un enemigo en tu vida que no has tratado bien y no has querido soltar o no puedes soltar en tu habilidad, y dicen, ya no me hace daño, ya lo tengo dominado, aquí está listo, aquí lo tengo un ladito, aquí lo tengo dormidito. No se trata de tenerlo dormidito, se trata de sacarlo, porque cuando menos pienses, despierta. Se dice de un hombre que adoptó un cachorro, hijo de león, y lo empezó a ver como su mascota y lo creaba y jugaba con él. El problema es que ese león fue creciendo y empezó a oler carne, empezó a oler lo que era el ser humano. ¿Y sabe lo que vino haciendo? Y es una historia verídica. Vino atacando a la persona que lo crió. Lo que inocente era para él, vino siendo el león que lo estaba destruyendo. Y así pasa muchas veces. La gente que no puede vivir una vida espiritual con victoria es porque ha retenido ese pequeño pecado. Ya ve la gente, es que no es grande, es el little one. No, inclusive, pastor, yo no le hago mal a nadie. No. I'm a good person. Inclusive, ni me ven cuando hago eso. Yo sé que no pasa aquí en esta iglesia. Yo lo digo por los otros cristianos.
Déjame decirles algo. Ponle que tú tengas la razón, no le hagas daño a nadie, pero te estás haciendo daño tú. Inclusive hay esos pecados que no son grandes, que cuando tú quisiste limpiar tu vida, ellos pusieron el pie en la puerta y no la dejaron cerrar del todo. Y tú dices, bueno, no es nada, no es el pie. Y sabes que eso necesita el diablo para después abrir toda la puerta. Ese pie. Porque muchas veces ponemos en categoría los pecados. Porque nos alarmamos diciendo, mira, el hermano cometió adulterio, Ave María purísima, sin pecado concebido. No. Pero mi pecho no es bodega, yo se lo voy a decir a todo el mundo. El pecado de adulterio, de chisme, es el mismo. Es el mismo, ante Dios es el mismo. Primera de Abel 2:5, tanto peca el que mata a la vaca como el que le tiene ¿qué? Usted sabe, usted ha leído la Biblia. El problema es que muchos de nosotros le ponemos categorías al pecado. Y Dios dice, no, yo voy a mostrar misericordia con ustedes. Pero una de las cosas que tienen que hacer, aprendan a sacar a todo el enemigo de sus vidas. Tienen que sacarlo, no pueden quedarse a la mitad del camino. Tenemos que, porque de una manera, ese pecado pequeño que pensamos que dominamos, a la larga nos llega a dominar, nos llega a convencer. Ese pecado se empieza a compactar. Aquí tengo lo que le llamo la aritmética del pecado. Miren lo que hace el pecado. En primer lugar, simplemente añade a sus problemas. Cuando usted está calculando fríamente su pecado, eso va a añadir a sus problemas. Lo va a destruir, porque el pecado no evita sus problemas, al contrario, le está añadiendo. Usted no se da cuenta, porque está compactándolo, y ni se da cuenta. Y número 2, sustrae de su enfoque en Dios. En otras palabras, el tiempo que usted le iba a dar a Dios, el pecado empieza a distraerlo, lo empieza a desenfocar, lo empieza a quitar la atención de Dios. Y luego multiplica su vacío. ¿Por qué? Porque entre más va el pecado y va creciendo en su vida, dice que se convierte en raíz y empieza a dar fruto. Pero no solo eso, sino también divide su corazón. Empieza a dividir su corazón. ¿Sabe qué? Todas estas 4 cosas cuando pasan, eso es pecado. Y por eso Dios nos dice, tienes que sacar al enemigo de tu vida. Por su misericordia, Él quiere ayudarte. No es que tú no puedas, Dios puede ayudarte. Dios te puede dar la capacidad para que tú saques al enemigo. Pero tú tienes que estar experimentando a Dios de cerca. La segunda lección que yo veo que necesitamos aprender de estos jueces, de esta historia, es que hay una necesidad de líderes consagrados. En el capítulo 2, versículos 6 al 10, básicamente podemos encontrar lo que sucede cuando un país y un grupo tienen a un líder con el temor de Dios. Qué importante, no solo líderes en las iglesias, sino líderes en casa, líderes en tu negocio, líderes en la comunidad donde te mueves. Necesitamos nosotros buscar a Dios para que la generación que nos vaya siguiendo tenga un ejemplo. Miren lo que dice el versículo 6. Después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Miren el 7. Y el pueblo sirvió ¿a quién? Al Señor todos los días ¿de quién? Había un líder, pero no solo eso, miren lo que dice, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron ¿a quién? Así que era Josué, uno de ellos, amado, y cuando él pasó, los ancianos que sirvieron en el tiempo de Josué y que lo conocieron también siguieron. Había la influencia espiritual, había, amado, la influencia del temor a Dios. Y dice, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho. Inclusive, esto es muy importante, la única manera que tú y yo podemos tener victoria en la vida es ser testigos del poder de Dios a nivel personal. Por eso te estoy diciendo, es necesario experimentar a Dios de cerca, porque muchos oyen de Dios, oyen lo que Dios puede hacer, pero no son testigos de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y mira lo que pasó aquí. Josué, hijo de Naum, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron. Bueno, ya ve cómo murió. Ahora, vaya, bríquese al 10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. ¿Cuál es la generación? Los ancianos, los que estuvieron debajo de Josué. Y se levantó otra generación después de ellos, que no qué. Ahí está el problema.
Entre basta y distancias y no tienes una experiencia con Dios de cerca, más peligro llevas. ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con los hijos de sus hijos? ¿Qué va a pasar con la descendencia? Es tiempo de que usted aprenda a cortar maldiciones. Yo sí creo que hay maldiciones de generación. Es tiempo de cortar esas maldiciones. Pero también es tiempo de declarar bendiciones, porque también hay bendiciones para la tercera y cuarta generación. Pero depende del hombre y la mujer de Dios que lo puedan hacer. Si tú quieres cortar maldición sobre tus hijos y no quieres que lo alcance lo que te alcanzó a ti, lo que le alcanzó a tus padres, entonces es tiempo de que tú vivas bajo el temor de Dios. Pero también si tú quieres, amado, que sean bendiciones de parte de Dios, y de eso voy a hablar la próxima semana. Voy a tomar mucho el capítulo 27 de Deuteronomio basado en Daniel, amado, simplemente las bendiciones y las maldiciones. Pero muchos pensamos que esas maldiciones, amado, no existen ya. No, sí hay, porque el diablo está vivo todavía y tenemos que aprender como hijos de Dios, ser hombres de Dios, mujeres de Dios, que estemos en la palabra para poder cortar todas estas generaciones. Mire, lo que estos versículos que acabo de leer me están diciendo, amado, que mientras Josué estuviera con vida, mientras los ancianos estuvieran con vida y estuvieran sirviendo a Josué, y mientras los hijos de los ancianos estuvieran con vida, y mientras conocieran a Josué y fueran influenciados por su liderazgo o conocieran la obra del Señor bajo el liderazgo de Josué, Dios estaría al alcance. Pero cuando falta un líder espiritual, cuando no hay temor a Dios, cuando no hay alguien que los guíe, ¿cómo van a estar al alcance? Porque aquí se levantó otra generación que no conocía al Señor. Es necesario que tú, si tu casa va a ser rescatada, va a ser por ti. Si tu ministerio va a ser rescatado, tu iglesia va a ser rescatada, tu trabajo va a ser rescatado, si tu vida va a ser rescatado, va a ser por ti. Tú tienes que influenciar en la manera positiva. Mire, yo tengo un principio bíblico para ustedes que les puse ahí. La gente prosperaba y servía a Dios, y por eso ellos eran bendecidos. ¿Por quién? Por Dios. Cuando prosperaban, servían. El problema es que muchos prosperamos y no servimos. Nos olvidamos de Dios. Prosperas, te va bien en el trabajo, financieramente, y ya no tienes tiempo para Dios. No, ellos prosperaban y servían a Dios, por eso Dios seguía bendiciéndolos. Nos atenemos a eso. Si vemos el libro de los jueces, podemos encontrar que 7 veces se hundieron en el pecado. Y cada vez Dios les concedía a un líder con temor a Dios para hacerlos volver. Así que es importante mantener un líder, mantener hombres y mujeres, mantenernos nosotros en la brecha por nuestra familia. Por eso Josué dijo, mire, Josué no se equivocó cuando él estaba despidiéndose, amado del pueblo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque les digo, si mal os parece servir a Jehová, búsquense a quien servir. Pero yo y mi casa vamos a ser fiel al Señor. Ese era el corazón de Josué. Número 3. Otra lección que tenemos que aprender. El corazón es desesperadamente malvado. Por sí mismo, el corazón por naturaleza es malvado. Deje a alguien por su propia cuenta y les prometo que rápido dejará a Dios. No va a mejorar, ni estará mejorando. Miren lo que pasó aquí. Entonces, toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de que ellos no conocían, que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Mire el 11, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo. Mire el 12, abandonaron al Señor. Mire otra vez el 11, la segunda parte, y siguieron a otros dioses. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Y luego mire la última parte, y se postraron ante ellos y provocaron al Señor a ira. Y luego mire lo que dice el versículo 3, y dejaron al Señor, y no solo lo dejaron, se fueron a servir, ¿qué? A otros. Ahora tú vas a decir, pastor, yo no tengo ídolos. Sí, pero hay alguien que es tu ídolo. Puede ser tu hijo, puede ser tu trabajo, puede ser tu casa, incluso puede ser tú mismo, que tú te veas al espejo y digas, qué bonito estoy, qué bonito estoy, qué bonito me estoy poniendo. Ay. Eso es un ídolo. Hay gente, amados, que convierte ídolos y pone pretexto. Hay gente orando por niños que Dios les da y después los usan de pretexto para no servir al Señor. Qué triste. ¿Qué dijo Ana? Por este niño oraba, por Samuel oraba. Y Dios le concede a Samuel. Imagínense que Ana, bueno, Señor, ahora no te puedo servir porque ahora me diste al niño. ¿Para qué me lo das? Se convierte en una carga la bendición que Dios te da.
Tenemos que tener cuidado. Porque así es el corazón del hombre, así es el corazón de la mujer. Déjeme hablarle de dos cosas aquí muy importantes. Lo malvado del corazón de Israel se demuestra por dos cosas. La tendencia de resbalarse cuando la influencia espiritual era removida. De caer, la tendencia de caer cuando la influencia espiritual era removida. Israel tenía la tendencia de que cada vez que la influencia espiritual era removida, volvían a caer de nuevo en pecado. De hecho, eso lo hicieron 7 veces solo en el libro de Jueces. Solo en el libro de los Jueces lo hicieron 7 veces. Ahora, si usted estudia toda la historia de Israel, cada rato lo hacían. Mire lo que dice aquí, la primera parte del versículo 19. Pero acontecía que al morir el juez, ¿ellos qué? Siempre que la influencia espiritual era removida, en lugar de mejorar o ellos decir, voy a servir al Dios de este juez que Dios levantó, se volvían para atrás. En otras palabras, Dios levantaba a un juez que tuviera su temor. Pero cuando ese juez moría, ¿qué sucedía? Inmediatamente al morir el juez, el pueblo volvía de nuevo al pecado. El juez moría, Israel caía. El juez moría, Israel caía. El juez moría, Israel caía. De hecho, solo en este libro fueron 7 veces el ciclo de veces que cayeron. Fueron 7 veces que cayeron en servidumbre. Fueron 7 veces que clamaron a Dios. Y fueron 7 veces que Dios los libera al enviarle un juez. Cada vez que caían y clamaban, ahí va Dios en su misericordia y los rescataba. ¿Por qué cree que digo que Dios es un Dios misericordioso? Porque a pesar de que tú haces lo que tú quieres hacer y la riegas, Dios dice, aquí estoy. Tú vienes a Él y te vuelve a abrazar. Y vuelve a abrazarte. Lo segundo que yo puedo ver del corazón malvado de Israel es que el seguir pecando, número 2, solo causaba que el corazón se corrompiera más. Cuando estás pecando y le añades pecado y pecado, solamente vas a causar que el corazón se esté dañando más. Mire, amados, ya era algo fuerte el que cayeran una y otra vez o que se distanciaran de Dios. Pero ahora, cada vez que caían y se distanciaban de Dios, se hacían más corruptos. O sea, el pecado no solo aumentaba, sino que empeoraba. Empeoraba. Mire lo que dice aquí. Mire, aquí está el versículo, otra vez 19. Se corrompían aún ¿qué? Más, dice ahí la escritura. Se corrompían aún más, dice, que sus padres, siguiendo a otros ¿qué? Dioses, sirviéndole y inclinándose ante ellos. Y aquí está. This is good. I like it. Aquí está la raíz del problema. No dejaban sus costumbres. El problema de muchos de nosotros, caemos en un patrón de hábitos y costumbres que no queremos soltar. Y Dios dice, es que tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus propósitos no son mis propósitos. Y porque muchas veces el hombre o la mujer no quiere dejar hábitos, no quiere dejar costumbres. Por eso vuelve a caer e empeora más. Tenemos que aprender. He tenido algunos años queriendo, y ahí tengo el libro y lo veo de hábitos, que les dije una vez a ustedes. Y quiero hablar de una serie sobre hábitos, porque hay hábitos buenos, pero hay hábitos malos también. Y los malos no necesitan mucha práctica, solo se vienen. A ver, ¿conoce usted hábitos de la persona que vive a su lado? Su esposo que dice, ¿usted cómo tiene mal hábito? Siempre que va a comer se pica las narices. Ese es un mal hábito. ¿Y qué dice? No, ven, lávate las manos. No ha entrado al baño que la gente que va saliendo del baño no se lavó la mano y quiere saludarlo. Usted dice, no. Ese es un mal hábito. Pero también hay hábitos buenos que hay que acostumbrarlos. Y eso se cuesta trabajo. Ellos no cambiaban porque no querían dejar que sus hábitos. Por eso caían. El corazón malvado se llena más de hábitos viejos y por naturaleza que son malos. Dios quiere traer algo nuevo en tu vida. Un nuevo corazón. No un corazón de piedra, corazón de carne. La cuarta lección. El continuo esfuerzo de Dios para alcanzar al hombre pecador.
en esta lección que podemos aprender tú y yo, es un continuo esfuerzo que vemos en Dios por alcanzar al hombre. Siempre vivo asombrado y entusiasmado cuando veo el esfuerzo continuo de Dios alcanzando al hombre. Dios es un Dios de misericordia. No importa lo que el hombre ha hecho, cuántas veces lo ha hecho, y tampoco no importa qué tan grave fue lo que hizo. Cuando lo hizo, Dios continuamente y con misericordia está alcanzando al hombre para Él. Lo vemos. Inclusive las citas que tenemos ahí, vemos a Dios todavía trabajando, a pesar de que el pueblo vuelve a caer. Inclusive, no voy a leer todas las citas porque son muchas y el tiempo ya me está alcanzando. Bueno, ya me alcanzó y me dejó, pero déjame decirle. El 18, vayamos al 18. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Ahora, ¿cómo quisiera tener más tiempo para... Oh, man. ¿Los libraba de quién? De los mismos enemigos que ellos no quisieron sacar. Póngase a pensar en esta verdad. Enemigos que no quisieron sacar, Dios iba y los libraba de ellos mismos. Más póngase a pensar en su vida. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha querido liberarte que tú no quieres soltar? A veces estamos como el niño que tiene un juguete y tú te lo quieres quitar porque se va a lastimar y el juguete es un cuchillo y tú le dices, mi hijo, no, mamá, quiero jugar, mamá, y se lo quitas a fuerza y que se avienta el piso y me la vas a pagar y cuando esté grande te voy a usar. ¿Por qué? Porque así somos con Dios. Dios nos tiene que librar de los mismos enemigos que tú y yo no queremos dejar. Es lo que dice aquí. Dice, y los libraba de manos de sus enemigos todos los días del juez. Mandaba hombres. Gedeón fue uno de ellos. Samuel fue otro de ellos. Sansón fue otro de ellos. Dios levantaba a esos jueces. ¿Usted quiere saber cómo se miraba Sansón? Míreme a mí. Nada que ver. ¿Qué pensó? Dijo, ay, nada que ver. Ni cabello tiene, él tiene cabellera larga. Mira, aquí está la razón por qué Dios los libraba. Mira, me encanta. Porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que lo que oprimían. ¿Y qué? Esos amigos, esos compadres, esos enemigos les daban carrilla. Bien dijo un hermano, tan bien que le servía el mundo y tan mal que me pagó. Ajá. Y el Señor oía el gemido de ellos. Y de esos mismos enemigos que ellos no quisieron sacar, tenía que el Señor ir a librarlos. Aquí vemos el continuo esfuerzo de Dios en su misericordia. Te tengo que dar 4 cosas rápidamente para que no te vayas con los renglones vacíos y no vas a perder la salvación. Observaciones para concluir. Número 1. Dios estaba en control, aun cuando su pueblo estaba fuera de control. Entienda esto. Aun cuando el pueblo estaba fuera de control, lo abandonó, Dios mantenía el control de todas las cosas. Dios es Dios. No creas porque tú eres rebelde, porque yo soy rebelde, porque andamos fuera de Dios, que Dios dice, ya me voy a paniquear, porque Dios usa la palabra paniqueado. ¿Okay? Dios no se paniquea, Dios sigue en control. Inclusive si tú lees los versículos 14, 16 y 18 con cuidado, te vas a dar cuenta sobre el control de Dios, sobre la mano de Dios. Estaba estudiando, ya hice mis apuntes, no sé cómo le voy a hacer, pero estaba estudiando sobre la mano. ¿Recuerda cuando Jesús le dice a Tomás, mira mis manos? Y se me vino, voy a hablar de las manos de Dios. ¿Qué hace las manos de Dios? La mano protectora, la mano salvadora, la mano... I like it. Mickey likes it. Porque la mano de Dios siempre está sobre tu vida. Tú podrás tener tu vida fuera de control, pero Dios tiene todo en control. Todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Todo. Número 2. Bueno, ¿alguien quiere dar un aplauso? Den un aplauso. De una metérselo a Dios, no a mí. Dios va a permitir cosas malas que nos sucedan para que regresemos de nuevo a Él.
Dice Dios, bueno, ¿quieres dar la vuelta? ¿Quieres dolores de cabeza? Bueno, pues ándale pues. Cuando me busques, aquí estoy. Y es lo que pasa. Dios escuchaba el gemido de ellos, iba y los libraba. Número 2, 3. Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Oh, me encanta. Lea sobre la vida de... ¿A quiénes escogió Dios? A los jueces. Vea la historia de esto. Gedeón, hombre forzado y valiente, ¿dónde estaba? Escondido. Inclusive, ya cuando empezó a hablar, es que, ¿por qué te fijas en mí? Soy el último de lo último de lo último. Hombre, qué imagen de pobre. Estaba traumado, pobre Gedeón. Y todavía dice, vas a liberar tu pueblo. ¿Cómo que voy a liberar? Sí, y vas a agarrar hombre. Y agarró un ejército. No. ¿Con cuántos hizo la batalla? 300. Dios usa gente. Mira, Dios va a poner gente en tu vida que te ayude, que te oriente, que te enseñe. Escúchalos. Esa gente, Dios los va a usar para hacer cosas extraordinarias en tu vida. Pero déjate ministrar por ellos. Y número 4, con esto termino. Y el pueblo de Dios dice, ya quieren que termine, yo sé. Bien. El amor y la misericordia de Dios nunca se acaban. ¿Listo, Ramiro? A través de este libro, el libro de los jueces, podemos ver constantemente la gracia de Dios sobre el pueblo de Israel. Podemos ver la gracia de Dios sobre el pueblo de Israel. Si tú dices, mi vida se está acabando, mis planes se acabaron, me salieron mal las cosas, se me acabó el dinero, lo malgasté, el amor y la misericordia de Dios nunca se acaban. Dios te vuelve a dar oportunidades. Pero ya deja de andar en subidas y bajadas. Mantente estable. Es mejor que te vayas despacito pero seguro, en lugar de que tengas una llamarada de petates y estés arriba diciendo, es que ahora sí, ahora sí, ahora sí. No. Take it easy, despacito pero seguro. Pero llega. Porque esto no honra a Dios. Inclusive, esto no honra a Dios si tú ves, se la pasa más abajo que arriba. No. Lo que honra a Dios es tu estabilidad, tu consistencia y tu fidelidad. Porque Dios es un Dios de misericordia. Siempre te va a rescatar donde quiera que estés, donde estés, con quien estés y qué es lo que hagas. Pero, ¿qué pasa cuando tú haces lo que tú quieres? Que tú recibes lo que tú quieres. Siempre vas a vivir tu vida más en problemas que en bendición. Ahora sí les voy a decir, paren de sufrir. Dejen que Dios tome el control absoluto de sus vidas. Y que Él sea el Dios de misericordia. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Aprendió algo este día? Amén. Gracias por su tiempo. Claro que sí. Dele un aplauso a nuestro Dios. No se pierda el próximo domingo. Voy a hablar de Daniel. Cómo Dios trabajó con este hombre. Cómo lo llevó de una cultura totalmente diferente a lo que él era. Y aún se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel. Yo sé que el tiempo ha avanzado. Nomás denme máximo 5 minutos. Ya nos vamos a despedir. Pero yo necesito abrir este altar. Aquí voy a tener líderes enfrente. Ahorita van a pasar. Pásenle de una vez inclusive. Pero si tú dices, pastor, ya me cansé de estar en mis subidas y bajadas. Yo necesito un toque de Dios. Yo necesito experimentar a Dios. Inclusive si tú dices, yo necesito un abrazo de Dios. Ya estoy cansado. Porque siempre me salgo con la mía. Y estoy luchando con ciertas áreas de mi vida que no le quiero. Inclusive he querido cerrar la puerta y la puerta no quiere cerrar porque veo un pie ahí. ¿Y sabes qué es ese pie? Ese es el enemigo que no quiere que la cierre. Tú tienes dos opciones. O quitar ese pie de la puerta o móchale la pata. Pero cierra esa puerta. No des lugar al diablo, dice la Biblia. Tú eres un hijo de Dios. Dios te dio la tierra para que la disfrutes. No para que seas esclavo en la misma tierra que Él te dio, sino para que la disfrutes.